Vamos al punto 23, los pájaros protegidos. Vers 13 in Leviticus 11. Levítico 11:13, y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Vamos a observar un poquito cuáles son los animales o los pájaros protegidos y cuáles libres para ser comidos. Entonces, en otras palabras, todos los animales puros, o sea, los que se pueden comer, son aquellos que no aparecen en esta lista. Se puse aquí algunos que son kosher, que se pueden comer, y los protegidos. Y ahora pensemos solo un poquito lo que come cada uno de estos pájaros. Darnos Wir cuenta lesen de mal algo. durch die geschützten Tiere. Vamos a leer los protegidos: ave rapaz, buitre, cigüeña, garza, gaviota, lechuza, cuervo, corneja, abubilla, murciélagos. Und immer was sie fressen. Y lo que comen: pájaros mamíferos, ratones, ratas, carroña, peces, rana, ratones, insectos, peces, insectos, langosta, insectos grandes. Y ahora veamos a los que son permitidos: ganso, pato, paloma, faisán, perdiz, pájaro cantor, martín pescador y ortega. No es el cantante. Samen und ja. Gut. Y ustedes pueden ver ahí lo que comen: hojas y semillas y insectos pequeños. Tiene que ver con la comida. Entonces, ahora vamos a ver que justamente los animales protegidos son policías, o podríamos llamar como policías de salud. Por ejemplo, son animales que comen carroña, como el cuervo. Es casi increíble que a ellos les encante la carne podrida. Para nosotros es mortal. Cuando mi hijo más chico todavía era muy pequeño, podía suceder muy fácil que viniera de la escuela a casa trayendo en su mano un ratón muerto. Y hay que explicarle: no toques esos animales. Das ist ganz gefährlich. Esto es muy peligroso. Aber da, wo wir wohnen, haben wir viele Raben. Pero ahí donde vivimos hay muchos cuervos. Menos mal, porque eran más rápidos que él. Das fressen. Antes que él llegara a la escuela, se comían la carroña. Hablando de forma ecológica, estas aves volvían a reintegrar la carroña al círculo ecológico. Hemos visto que todos los animales que comían ratas y ratones estaban protegidos. Justamente estos dos animales muchas veces fueron los que llevaban los gérmenes de la peste. Animales protegidos eran una ayuda contra las pestes. Hemos visto que ciertas aves protegidas se comían las langostas, muy importante por las plagas de langostas que hay en la zona, que surgen en África. En algunos casos cruzan el Sinaí y llegan hasta Israel. Entonces uno podía estar muy contento por tener estos pájaros que amaban esas plagas. Y también hemos visto que hay algunos que comían insectos muy grandes. Esto también es muy provechoso para nosotros. Sustentabilidad y guerra. Sustentabilidad también es un concepto que encontramos en la ecología. Deuteronomio 20:19 nos explica un estado de guerra y la ecología. Cuando sities una ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás. Entonces este mandamiento prohíbe en caso de guerra la destrucción de los árboles. Los romanos, en cambio, en muchos casos, en caso de guerra o sitio de ciudades, han destruido conscientemente la ecología. Por ejemplo, en su guerra 70 después de Cristo contra los judíos, y también 135, haben sie bewusst die Bäume umgehauen, um das Land kaputt zu machen. Conscientemente talaron a todos los árboles para hacer improductiva la tierra. Y como consecuencia de ello, la tierra de Israel se volvió un desierto. Aber Gott hatte Pero Dios le había prohibido esto al pueblo de Israel. Esto es una prohibición de una política de tierra quemada. Seguramente recordarán a Saddam Hussein. Prendió fuego la fuente de petróleo. Quería destruir conscientemente el medio ambiente. Esto era política de la tierra quemada. Punto 25 trata acerca del trato con las bacterias. Levítico 11:31 dice: estos tendréis por inmundos entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Acá es enseñado que no se debe tocar animales muertos. Warum? Por ejemplo, el cuerpo muerto de, digamos, un ratón o una rata contiene bacterias muy, muy peligrosas. Por ejemplo, si estas bacterias o parte de esos animales con sus bacterias entran en contacto con cuestiones, utensilios cotidianos, son infectados. Pero si se lava con agua, quitar a las bacterias. Y este versículo justamente nos enseña que estos instrumentos pueden ser reutilizables si se lavan con agua.
Como consecuencia de esto, Israel podía ser un pueblo sano. Dios le dijo a Moisés, si ustedes obedecen a estas leyes, alargarán su vida en la tierra. Sean más viejos que los pueblos de los alrededores. Sabemos de la lista de los faraones del tiempo de Moisés que la edad de ellos era alrededor de 30 años. Pero Moisés dice en el Salmo 90 que la edad puede llegar hasta 70 y cuando mucho a 80. Tenían que obedecer estas leyes. Also, África, habe ich gelernt, wenn man so Anfänger ist in Afrika, si uno es un principiante allí en África, man kriegt auch zu trinken Wasser wie hier. uno recibe un vaso de agua, como acá. Wenn da eine Fliege reinkam, Si se cayó una mosca ahí, war es ganz normal, man hat mir das Glas weggenommen und mir ein neues Glas gegeben. entonces era bien normal que se quitara este vaso y me diera un vaso nuevo. Aber ich habe gelernt in Afrika, wenn man das zweite Jahr Afrika-Erfahrung hat, Pero si uno tiene experiencia y ya está el segundo año en África, man kriegt ein Glas Wasser, uno recibe un vaso de agua, da kommt eine Fliege rein, se cayó una mosca, dann nimmt man die Fliege raus und trinkt das Wasser. uno saca la mosca y toma el agua. Aber das dritte Jahr Afrika, Pero el tercer año en África, man kriegt ein Glas mit Wasser, uno recibe un vaso con agua, da kommt eine Fliege rein, se cayó una mosca, dann nimmt man die Fliege aus, verschluckt und wirft das Wasser weg. uno se saca la mosca, la traga y tira el agua. Ja, Punkt 26. Punto 26. Es geht wieder Verunreinigung durch Bakterien, Otra vez se trata de impureza relacionada con las bacterias, aber jetzt durch die Entfernung durch Zerstörung. pero ahora la limpieza se hace a través de destrucción. 11, Leviticus 11:33. 11:33 de Levítico dice, toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Nun, warum darf man diese Gefäße nicht waschen? ¿Por qué no alcanzaba con lavar estos utensilios? Nun, wir verstehen heute, wenn die Körperflüssigkeit von einer toten Maus Hoy en día esto lo entendemos porque, por ejemplo, si el fluido corporal de una rata muerta in einen Tonkrug gelangt, ins Wasser, se cae adentro de una vasija de barro, dann gehen diese Bakterien hinein in die Poren des Kruges. las bacterias entran en los poros de esta vasija. Wenn man den Krug wäscht, Si uno lava este jarrón, bleiben die Bakterien drin. las bacterias permanecen. Und darum sagt die Bibel, zerstören. Por eso la Biblia dice romperlo. Aber in Leviticus 6:21, Pero en Levítico 6:21, dort steht, wenn das Gefäß aus Metall ist si en cambio la vasija es de metal und es wird unrein, y se vuelve impura, darf man es scheuern uno la puede limpiar refregando und wieder verwenden. y volverla a usar. Und wir verstehen, bei Metallgefäßen, da können die Bakterien nicht in Poren hineindringen. Y entendemos perfectamente esto porque en objetos de metal las bacterias no tienen dónde quedarse en los poros. 27, El punto 27, Bakterien und Samen. bacterias y las semillas. Vers 37 sagt, Versículo 37 dice, y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiera puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. warum? ¿Por qué? Ist plötzlich kein Problem bei Samen. ¿Por qué no es un problema cuando se trata de semillas? Und heute wissen wir, Samen sind so trocken, Hoy en día esto lo entendemos perfectamente porque las semillas ya de por sí hoy son tan secas dass sie normalerweise mit Bakterien von Aas nicht infiziert werden. que no pueden ser infectados normalmente con bacterias de algún cadáver. Aber wenn man Wasser auf Samen tut und sie beginnen zu keimen, Pero cuando se pone agua sobre las semillas y empiezan a germinar, und wenn sie dann in Kontakt kommen mit Aas, mit Bakterien, y cuando ahí surge el contacto con algún tipo de bacterias, de cadáveres, in kürzester Zeit sind sie total infiziert. en poco tiempo son completamente infectadas. Und die Bibel verbietet. Y la Biblia Dann darf man das nicht mehr benutzen. prohíbe el uso de estas semillas entonces. 28. Punto Bakterien 28. und Fäkalien. Bacterias y las materias fecales. In 5. Mose 23:12 lesen wir, En Deuteronomio 23:12 dice, wie musste Israel das tun während der Wüstenwanderung? cómo tenían que tratar el tema de las materias fecales en su estadía en el desierto. Ein großes Volk reist durch die Wüste. Wo muss man die Toilette erledigen? Un pueblo enorme va viajando por el desierto y cómo se arregla el tema del baño. Also, wir lesen. Leemos. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas.
Y tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Alles klar. Pero aún en el siglo XIX, este tema todavía no era claro, no era conocido en Europa. Das war eine Katastrophe. Era una catástrofe. Und gerade in der Armee Y justamente en el ejército se daba el caso que moría más gente, más soldados morían por el uso indebido, la práctica indebida relacionada con las materias fecales que por el enemigo. Era más peligroso vivir en el campamento, en un estado de paz, que en el frente de batalla. Cuando estuve en la India, habe ich dieses Bild da gemacht. he hecho esta foto. Das war so in Nordwestindien. Esto era en el oeste de la India. Muy común encontrar muchas chozas y un estanque. Y cada vez que viajo pregunto mucho y pregunto por qué se hace de tal forma tal otra. Un político grande en los Estados Unidos una vez se le preguntó por qué sabía tanto. Él respondió, yo no tuve temor de preguntar. Yo les preguntaba, ¿qué hacen en este estanque? Und sie haben mir gesagt, alles. Y me dijeron todo. Ellos nadaban, Ich habe gesehen, die haben das Geschirr abgewaschen, veía que lavaban su vajilla. aber andere Dinge habe ich nicht gesehen. Otras cosas no las he visto. Aber die haben alles da hineingetan. Pero ponían todo allí. Esto es un criadero para todo tipo de enfermedades como el tifo, cólera y disentería. La gente muere como moscas. Ich habe mich gefragt, warum sind die Gurus nicht so erleuchtet, dass sie solche Dinge wissen? Yo me preguntaba, ¿por qué los gurúes allá no son tan iluminados para reconocer estas cosas? Aber wenn Gott inspiriert die Bibelschreiber, dann hat das auch zu tun mit dem wirklichen Leben. Entonces, cuando Dios inspira a los autores bíblicos, esto también tiene que ver con la vida cotidiana. 29. Bakterien und menschliche Leichen. Bacterias y cadáveres. In 4. Mose 19,11 lesen wir, En número 19:11 dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. also die Berührung mit Leichen war verunreinigend. Entonces, el contacto con cadáveres producía que la persona quedara inmunda. Und wenn möglich, muss man das vermeiden. Y esto había que evitarlo a toda costa. Und heute wissen wir, Hoy sabemos wie wichtig es ist, dass man immer die Hände gut wäscht, wenn man Kontakt hatte mit Toten. Hoy en día sabemos que es imprescindible lavarse bien las manos cuando uno tuvo contacto con algún muerto. Aber es war Dr. Med Ignaz Semmelweis Pero recién en 1818 el doctor Ignaz Semmelweis im 19. Jahrhundert, exigió de sus alumnos que se lavaran las manos antes de participar de un parto. Y con eso evitó la mortalidad infantil tremendamente. En Europa en aquel entonces también era así que 1/3 de las mujeres, y los peores, donde morían más mujeres, eran los hospitales de las universidades. warum? ¿Por qué? Nun, die haben Wissenschaft getrieben in einem Raum und haben die Leichen seziert. Han estudiado la ciencia médica y en un cuarto, ¿cómo se llama? Diseccionaban los cuerpos. Sí. Und dann ist eine Frau gekommen, die war hochschwanger und sollte ein Kind gebären. Y luego venía una embarazada a término Dann sind sie rübergegangen in den Gebärsaal, haben die Arbeit gemacht. y corrían al cuarto de enfrente donde sacaban al niño. Und die Frau ist nachher gestorben. Y la mujer luego moría. Und Semmelweis hat gesagt, meine Studenten müssen zuerst Hände waschen. Semmelweis dijo, mis alumnos primero se tienen que lavar las manos. Aber die anderen Ärzte haben ihn ausgelacht. Pero los demás doctores se reían de él. Die Wissenschaftler haben ihn verspottet. Los científicos se burlaban de él. Der arme Semmelweis ist später in einer psychiatrischen Klinik gestorben. Pero el pobre Semmelweis se murió más tarde en una clínica psiquiátrica. Man merkt, Semmelweis, das ist ein jüdischer Name. Semmelweis, vemos, es un nombre judío. Wusste natürlich aus der Bibel, dass das Tote berühren ein Problem ist. Él sabía muy bien de la Biblia que el tocar un muerto era un problema. Und darum war der Zeit voraus. Por eso estaba adelantado a su tiempo. Recién con el doctor Joseph Lister se volvió normal lavarse las manos antes de hacer algo en el hospital. In 4. Mose 19,19 lesen wir nämlich in Verbindung damit, En relación a esto, leemos en número 19:19, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche.
Ja, man musste sich zuerst waschen. Había que lavarse primero. Hier sieht man zwei Ritualbäder. Acá vemos dos baños rituales. Die habe ich fotografiert in der Nähe vom Tempelberg. Estos se encuentran, le saqué la foto cerca del monte del templo. Sie sind etwa 2000 Jahre alt. Tiene más o menos unos 2000 años. Da haben sich die Juden gereinigt, bevor sie zum Tempel gegangen sind. Ahí se lavaban los judíos antes de ingresar al templo. Und das war ganz normal. Immer hat man sich so reinigen müssen. Y eso era bien normal. Siempre se tenían que lavar. 30. Punkt. Punto 30. Hygiene durch Reinigen, durch Waschen. La higiene a través del baño. Das Gesetz Mose schreibt ganz allgemein vor, Reinigung mit Wasser in allen möglichen Zusammenhängen. 3. Mose 15, 16. En todo tipo de temática, la ley nos muestra la necesidad del baño. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayera la emisión de semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Also das war ganz normal. Era bien normal. Aber für zum Beispiel die Europäer im Mittelalter war das nicht normal. Pero para los europeos, en la Edad Media, esto no era normal. 1347 bis 52 war der schwarze Tod in Europa. De 1347 a 1352 se dio lo que se conoce como la muerte negra en Europa. 25 Millionen starben. 25 millones de personas murieron. Ein Drittel von Europa ist gestorben. La tercera parte de Europa murió. Und schnell haben wir herausgefunden, warum? Warum ist die Pest, woher kommt die Pest? Y rápidamente supieron decir de dónde provenía la peste. Die Juden. Los judíos. Warum? ¿Por qué? Die haben die Brunnen vergiftet. Ellos contaminaron las fuentes de agua, los pozos. Wie kann man das beweisen? ¿Cómo se puede demostrar eso? Ganz einfach. Seht ihr, die Juden, sie haben so wenig Pest und wir sterben. Es bien fácil demostrar. Miren, los judíos casi no tienen muertos, pero nosotros nos estamos muriendo. Und dann gab es eine Judenverfolgung, etwa 1 Million ist gestorben. Y a consecuencia de eso hubo una persecución de judíos y alrededor de 1 millón de judíos murieron. Lange vor den Nazis. Eso mucho antes de los nazis. Und der Grund war, die Juden haben diese Ritualbäder auch im Mittelalter in Europa praktiziert. Es bien fácil saber por qué los judíos no morían, porque ellos también practicaban esos baños rituales en la Und Edad jetzt noch Media. der letzte Punkt, Y el último punto, Isolation. isolación. Leviticus 13:45. Levítico 13:45 dice: el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y esposado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Die Bibel sagt, die Leprakranken muss man separieren von der Gesellschaft. La Biblia dice claramente que a los enfermos de lepra había que separarlos de la sociedad. In Europa haben das lange nicht gemacht im Mittelalter. En la Edad Media en Europa esto no se practicaba por mucho tiempo. Aber man hätte Millionen von Menschen retten können durch Isolation von Lepra und Pest. Pero se podrían haber ahorrado millones de muertos si hubieran isolado a los que tenían lepra o alguna peste. Und es ging sehr lange, bis man dann begonnen hat, mit Leprahäusern das durchzuführen. Y demoró muchísimo hasta que empezaron a surgir los leprosarios. Wir staunen über diese Weisheit in der Bibel. Nos asombramos acerca de la sabiduría de la Biblia. Aber Mose wusste, dass diese Weisheit hatte von Gott. Pero Moisés sabía que esta sabiduría la tenía de Dios. Mose sagt in 5. Mose 4, Vers 5, En Deuteronomio 4:5 Moisés dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. und das hat sich so erfüllt. Y esto se cumplió. Die Völker müssen staunen über diese Weisheit. Los pueblos están asombrados de esta Aber sabiduría. es war nicht die Intelligenz von Mose, sondern Inspiration. Pero esto no se debía a la inteligencia de Moisés, sino a la inspiración. Der Unterschied zur Weisheit dieser Welt. Vamos a hacer breve la contraposición con la sabiduría de este mundo. Mose ist ja in Ägypten aufgewachsen. Moisés se crió en Egipto. War ausgebildet in aller Weisheit der Ägypter, sagt Apostelgeschichte 7. Fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Aber das hat ihn nicht beeinflusst, als er die 5 Bücher Mose schrieb. Pero esto no lo influenció en absoluto al escribir los 5 libros del Pentateuco. Es gibt einen großen Papyrus Eber aus 1550 vor Christus. Existe un papiro llamado Eber del 1550 antes de Cristo. Dort werden verschiedene Tipps gegeben, wie man Medizin machte damals. Y ahí se nos da algunas instrucciones cómo se hacía medicina en aquel entonces. Leemos. ¿Qué hacer para evitar las canas? Podría usarlo. Untar la cabeza con sangre de un ternero negro,
la cual fue cocinada en aceite o grasa de una serpiente de cascabel. Paso. Medicamentos de la sangre de las lagartijas, de las orejas de cerdos, de carne podrida o de materia fecal de burros, seres humanos o gatos. Se lo dejo a otro. Das ist ideal, schlimme Krankheiten zu verbreiten. Es ideal para contaminarse con todo tipo de enfermedades. Aber man findet nichts davon in 5 Büchern Mose. Pero de esto no se encuentra nada en los 5 libros de Moisés. Aber das war Wissenschaft, Top-Wissenschaft damals. Era la ciencia top en aquel entonces. Also man muss auf die Bibel hören, mehr als auf die Wissenschaft der Menschen. Entonces hay que escuchar más a la Biblia que a la ciencia de los hombres. Ja, Mose war unterwiesen in dieser Weisheit der Ägypter, Moisés había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, aber hat sie unterscheiden können von der Weisheit Gottes. pero la pudo diferenciar de la sabiduría de Dios. Und so schließt sich der Kreis. Y ahora se cierra el círculo. Die Bibel sagt, sie ist von Gott inspiriert. La Biblia dice que la escritura es inspirada por Dios. Und wir können sagen, ja, Amen. Y podemos decir sí, amén. David schreibt im Psalm 19, Vers 7, David escribe en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. das ist die volle Inspiration und Unfehlbarkeit der Schrift. Esto es la total inspiración e inerrancia de las escrituras. Sie wird klar gelehrt in der Bibel. Se enseña claramente en la Biblia. Es gibt Leute, die sagen, ja, dieser Wort Inerrancy, das ist nicht biblisch, das ist Philosophie aus evangelikalen Kreisen in den USA. Hay algunas personas que dicen que este término inerrancia viene de algún círculo evangélico de los Estados Unidos, es un concepto filosófico. Nein, die Bibel sagt perfekt, No, la Biblia dice, es perfecta, vertrauenswürdig, es fiel, richtig. recta. Inerrancy heißt richtig, im In- Gegensatz zu falsch. Inerrancia significa que no tiene error. Es ist alles klar. Es todo claro. Nun, die Bibel gibt für das irdische Volk Israel die Anweisung, wie man das Leben verlängern kann auf Erden. La Biblia nos muestra cómo el pueblo de Israel terrenal podía alargar su vida aquí en la tierra. Man musste gehorchen, auch wenn man nicht verstand. Había que obedecer aún si no se entendía. Und Gott beschreibt uns in der Bibel, wie wir ewiges Leben bekommen können. Pero Dios nos muestra en la Biblia cómo podemos tener vida eterna. Johannes 3, Vers 16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wenn jemand sagt, nein, ich will auf eine andere Art ewiges Leben haben, nicht so. Si alguien dice, yo quiero tener vida eterna de otra forma, Ich möchte etwas selber machen. quiero hacer algo por mí mismo, Die Bibel sagt, nein, la Biblia dice no. das ist der Weg zum Leben. Este es el camino hacia la vida Und wir müssen gehorchen. y tenemos que obedecer. Gott weiß, wie man ewiges Leben bekommt. Dios sabe cómo obtenemos vida eterna. Wenn jemand sagt, ich verstehe das nicht, warum so? Si alguien dice, yo no entiendo por qué tiene que ser así, Gott sagt, das ist der einzige Weg, wie wir gerettet werden können. Dios dice, es el único camino a Wir través del müssen cual podemos ser salvos. unsere persönliche Schuld im Gebet Gott bekennen. Tenemos que reconocer nuestra culpa personal delante de Dios en oración, arrepentirnos. Und dann müssen wir glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Entonces tenemos que creer en el nombre del Hijo de Dios, Dass das Gericht, das wir verdient haben in Ewigkeit, am Kreuz getragen hat. que Él llevó el juicio que nosotros habíamos merecido allí en la cruz del Calvario, Als Gott ihn schlug an unserer Stelle. cuando Dios lo golpeaba en nuestro lugar. Das ist der Weg. Este es el camino. Und wir können wissen, wenn Gott es so sagt, ist es richtig. Y sabemos, si Dios lo dice, esto es verdad.